Las extrañas lecturas aparecieron por primera vez cerca de la órbita de Júpiter un martes por lo demás normal. El capitán Gregory Bennett se frotó los ojos cansados mientras observaba el monitor a bordo de la ISS Resolute, la estación espacial más reciente de la red defensiva de la Tierra. La señal de energía no coincidía con nada en su base de datos. Teniente Mason, ¿está viendo esto? Llamó a Olivia Mason, la especialista en sensores de la estación. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado y fruncía el ceño mientras analizaba los datos. Sí, señor. Sea lo que sea, es grande y no intenta esconderse. Introdujo varios comandos en su consola. El patrón de radiación sugiere algún tipo de tecnología más rápida que la luz, algo sobre lo que solo hemos teorizado. Bennett sintió un escalofrío. La humanidad llevaba mucho tiempo debatiendo si estaban solos en el universo. Parecía que estaban a punto de obtener la respuesta. Alerta al Comando Tierra. Es un código azul. Mantuvo la voz firme a pesar del martilleo en el pecho. Años de entrenamiento militar hicieron efecto cuando comenzó a aplicar los protocolos de emergencia. En cuestión de horas, todas las grandes potencias militares de la Tierra recibieron la alerta. La comandante Natalie Wright, jefa de la apresurada División de Primer Contacto de la Tierra, convocó una reunión de emergencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Damas y caballeros, hemos confirmado la presencia de una nave alienígena cerca de Júpiter, anunció a la sala de atónitos líderes militares y políticos. Mantiene su posición y ha enviado lo que nuestros lingüistas creen que es una solicitud de comunicación. La sala estalló en voces hasta que el general Alan Pierce golpeó la mesa con la mano. Basta. Necesitamos presentar una frontera unida. Ninguna nación individual habla por la Tierra hoy. La comandante Wright asintió agradecida. A sus 42 años, nunca imaginó ser el rostro de la humanidad para una raza alienígena. Su formación en antropología y estrategia militar la convertía en la mejor candidata para el puesto, pero nada podía preparar realmente a nadie para este momento. Hemos preparado una señal de respuesta. Llegarán a estas coordenadas en aproximadamente 48 horas. Señaló un mapa que mostraba una zona remota en el Océano Pacífico. Hemos elegido aguas neutrales para evitar complicaciones territoriales. 2 días después, mientras la nave Sakari descendía por la atmósfera terrestre, millones de personas la observaban desde pantallas de todo el mundo. La nave parecía casi orgánica, con patrones irregulares en su casco metálico que pulsaban con una inquietante luz azul. Flotaba sobre el punto de encuentro donde 3 naves navales esperaban con la comandante Wright y su equipo. La delegación alienígena emergió de su nave en lo que parecía una plataforma flotante. Eran 5, cada uno de más de 2 metros de altura, con piel escamosa en varios tonos de verde y bronce. Sus ojos eran ranuras verticales y lo que parecían mejoras mecánicas estaban incrustadas en sus brazos y cuellos. Al frente había una figura con elaboradas marcas rojas en el pecho. Soy el alto cazador Bresl del dominio Sari. El líder habló a través de un dispositivo de traducción. Su voz tenía una cualidad áspera que le puso los pelos de punta a Wright. Reclamamos este sistema bajo el mando de Wright de la Conquista. Wright se mantuvo firme en la cubierta del USS Independence. Soy la comandante Natalie Wright de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Agradecemos el contacto pacífico, pero no reconocemos ninguna reivindicación sobre nuestro sistema natal. El líder Sakari emitió un sonido que podría haber sido una risa. Su especie es pequeña y débil. Hemos conquistado 7 sistemas antes que el suyo. Los fuertes cazan, los débiles son cazados. Así funciona el universo. El general Pierce dio un paso al frente. Quizás deberían aprender más sobre nosotros antes de hacer suposiciones. Stoll entrecerró los ojos. Hemos observado su mundo. Tienen armas primitivas, naciones divididas, no tienen una flota unificada. El resultado ya está determinado. Entonces, ¿por qué se anuncian?, preguntó Wright. ¿Por qué no simplemente atacar la casa?, dijo otro Sakari,
mostrando hileras de dientes afilados en lo que podría haber sido una sonrisa. Honramos a las presas dignas con el conocimiento de sus cazadores. Wright sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su compostura diplomática. Solicitamos tiempo para considerar sus reclamaciones. Quizás podamos llegar a un acuerdo que no requiera conflicto. Brest hizo un gesto de desdén. Tienen la rotación de su planeta para prepararse. Entonces comenzaremos nuestra caza. Entreguen a sus líderes y recursos, y su población se salvará como mano de obra. Mientras los alienígenas regresan a su nave, gire a la derecha hacia Pierce. Nos ven como animales. Entonces cometieron su primer error. Pierce respondió con gravedad. De vuelta en su nave, los Akari ya estaban planeando la invasión. Bresl se dirigió a sus comandantes. Comience los procedimientos estándar de conquista. Su tecnología está al menos 3 ciclos por detrás de la nuestra. Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. El analista de inteligencia Junior Kravak, el más pequeño y joven de los oficiales Akari, habló con vacilación. Hola, Hunter. No deberíamos estudiar primero sus capacidades de combate, sugiere el protocolo. No tienen ninguna que valga la pena mencionar, interrumpió Rexile. Pero si eso les tranquiliza, revisen sus transmisiones. Vean cómo luchan entre ellos con sus armas primitivas. Krasak inclinó la cabeza y se retiró a su puesto. En su monitor, comenzó a revisar las miles de transmisiones humanas que los Akari habían interceptado en los últimos meses. Su misión era sencilla: encontrar ejemplos de guerra humana para comprender mejor a esta presa. Mientras tanto, el comandante Wright había reunido a las mentes más brillantes de la Tierra en un consejo de guerra de emergencia. Científicos, generales y estrategas de todas las naciones llenaron el búnker subterráneo en Suiza. Son depredadores, explicó Wright. Todo en ellos, su postura, su lenguaje, su sociedad, se basa en la caza y la dominación. El jefe de comunicaciones, Paul Martínez, levantó la mano. Comandante, nuestros satélites los detectaron interceptando nuestras transmisiones. Nos están estudiando. Wright hizo una pausa, mientras un plan se formaba en su mente. Entonces, asegurémonos de que vean exactamente lo que queremos que vean. La jefa de estrategia Lisa Daniels, ex experta en guerra psicológica, asintió con la cabeza, comprendiendo. ¿Quieren mostrarles de qué son capaces los humanos? Exactamente, dijo Wright. Martínez, ¿puede rastrear a qué están accediendo? Sí, señora. Parecen particularmente interesados en nuestra historia militar. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Wright. Entonces, démosles una lección de historia que jamás olvidarán. Mientras la nave Sakari orbitaba la Tierra, Krapsach estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el destino de 2 especies para siempre. Algo que haría que incluso los poderosos Akari se cuestionaran si realmente eran los depredadores supremos que creían ser. Kravak estaba sentado solo en la tenue luz de la cámara de inteligencia a bordo de la nave nodriza Sari. Sus dedos escamosos se movían rápidamente por el panel de control mientras revisaba miles de transmisiones humanas. La tarea se sentía inapropiada. El estudio de las presas solía asignarse a los oficiales de menor rango, y a pesar de sus años de leal servicio, su menor tamaño significaba que a menudo lo ignoraban para los ascensos. ¿Encontraste algo útil ya, enano? El comandante Drekar se alzaba detrás de él, su imponente figura bloqueando la luz del pasillo. Todavía no, comandante. Sus transmisiones son caóticas, desorganizadas. Krasak mantenía la vista fija en la pantalla. No tienen un sistema de información central. Drear hizo un sonido desdeñoso a través de las ranuras de su garganta. El cazador Rex, alto, solo te encargó esta tarea para mantenerte ocupado. Atacaremos en 16 horas, sin importar lo que encuentres. Después de que Drear se fuera, Krasak se concentró con más intensidad. Podría ser considerado pequeño para sus estándares Kari, pero su mente era aguda.
Algo en estos humanos lo inquietaba. Sus formas físicas eran débiles, sí, pero había algo en sus ojos durante el encuentro que no coincidía con las especies de presa que habían encontrado antes. Filtró las transmisiones por lo que parecían ser imágenes de combate. Los resultados fueron abrumadores. Miles y miles de grabaciones de diferentes épocas aparecieron en su pantalla. Tanto conflicto, murmuró para sí mismo. Los Tisari lucharon contra otras especies, pero rara vez entre sí. Fue ineficiente. Seleccionó imágenes de lo que los humanos llamaban la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes eran granuladas y en blanco y negro. Al principio, Karsak sintió que su evaluación inicial se confirmaba. Las armas eran primitivas. Proyectiles metálicos, explosivos rudimentarios, aeronaves básicas, nada que pudiera amenazar la tecnología Scary. Pero a medida que observaba más, su confianza comenzó a flaquear. Los humanos lucharon en condiciones que habrían matado a la mayoría de las especies. En paisajes gélidos con temperaturas muy por debajo del umbral de supervivencia, en desiertos abrasadores, en densas selvas plagadas de enfermedades, siguieron luchando incluso estando gravemente heridos. Lucharon rodeados. Lucharon sin posibilidad de victoria. Karsak cambió a imágenes más recientes, la Guerra del Golfo, Afganistán, situaciones de combate urbano. Las armas habían avanzado, pero lo que realmente lo perturbaba eran las tácticas. Los humanos habían convertido la guerra en algo más que la simple caza. Usaban el engaño, la manipulación psicológica. Tendían trampas. Se sacrificaban por una ventaja estratégica. Su ritmo cardíaco se aceleraba a medida que recopilaba sus hallazgos. Este no era el comportamiento de una presa. Era algo completamente distinto. Mientras tanto, en la Tierra, Lisa Daniels trabajaba con Paul Martínez en el Centro de Comunicaciones bajo las montañas suizas. Su objetivo era rastrear exactamente a qué accedían los Akari de las transmisiones terrestres. Se centran en la historia militar, dijo Martínez mirando su monitor, especialmente imágenes de grandes conflictos. ¿Podemos controlar lo que ven a continuación?, preguntó Daniels, mientras un plan se formaba en su mente. Martínez asintió lentamente. Su patrón de acceso es predecible. Puedo subir cierto contenido a la cima de su algoritmo de búsqueda. Hazlo. Daniels sacó una lista en su pantalla. Quiero que vean estas batallas específicas. Empecemos con Stalingrad. De vuelta en la nave Sakari, Karsak se sobresaltó cuando apareció nueva filmación en su pantalla. Mostraba soldados humanos luchando casa por casa en una ciudad en ruinas. Las lecturas de temperatura en la esquina de la filmación mostraban menos 40 grados. Los humanos estaban hambrientos, superados en número con suministros mínimos. Sin embargo, lucharon día tras día, semana tras semana. Después vino la guerra en la jungla. Humanos colocando trampas que aparecían de la nada para atacar y luego desaparecían. Combates urbanos que mostraban humanos despejando habitaciones con una precisión que rivalizaba con partidas de caza Kari. Operaciones de las fuerzas especiales donde pequeños equipos lograban lo que debería haber requerido batallones completos. Las garras de Karsak golpeaban nerviosamente contra la consola. Esto no estaba bien. Las especies de presa no se comportaban de esta manera. La presa huía. La presa se rendía cuando la derrota era segura. Estos humanos parecían luchar con más fuerza cuando la victoria parecía imposible. Se armó de valor y solicitó una reunión inmediata con el gran cazador Bestol. Esto no podía esperar. Al gran cazador no le agradaba que lo interrumpieran durante la meditación previa a la cacería. Su cámara personal estaba decorada con trofeos de mundos conquistados, huesos, reliquias tecnológicas, especímenes preservados. Más vale que esto sea importante. El analista Resl gruñó. Karsak hizo una profunda reverencia. Hola, cazador. He revisado las grabaciones del combate humano como se me ordenó. Creo que debemos reconsiderar nuestro enfoque. Explícate. Esa sola palabra conllevaba una amenaza.
Los humanos luchan de forma diferente a cualquier especie que hayamos conocido. Krabsak activó una pantalla holográfica que mostraba las grabaciones recopiladas. Siguen luchando a pesar de las heridas que incapacitarían a nuestros guerreros. Se adaptan a cualquier entorno. Usan tácticas que parecen irracionales pero efectivas. Rexile observó las grabaciones con los ojos entrecerrados. Son grabaciones antiguas. Su tecnología ha mejorado, pero siguen siendo inferiores. No es su tecnología lo que me preocupa, insistió Krabsak, sabiendo que se arriesgaba a un castigo por contradecir al gran cazador. Es su naturaleza. Han estado luchando entre sí continuamente durante miles de años. Han evolucionado hacia la guerra de maneras que nosotros no. Las imágenes mostraban a soldados humanos cargando directamente contra el fuego enemigo para proteger a otros. Los mostraban luchando sin extremidades. Mostraban ataques suicidas que eliminaban objetivos estratégicos. ¿Qué clase de presa lucha hasta la muerte en lugar de huir?, preguntó Krabsak en voz baja. De vuelta en la Tierra, el comandante Wright recibió la actualización de Daniels y Martínez. Llevan casi 10 minutos viendo las imágenes, informó Martínez. Las comunicaciones de su nave han aumentado un 300%. Están comentando lo que ven. Wright asintió con gravedad. Bien. ¿Cuánto falta para que hagan contacto? Según su cronología original, unas 15 horas, respondió el general Pierce. Y nuestras defensas tan preparadas como pueden estar en tan poco tiempo. Cada nación ha contribuido con sus mejores fuerzas. Como mínimo. Les haremos trabajar por cada centímetro de terreno. Wright miró la imagen satelital de la nave nodriza Ascari. No creo que esperaran una pelea en absoluto. Pensaron que éramos herbívoros esperando la masacre. Daniels, asegúrate de que vean las pruebas nucleares ahora. Quiero que entiendan qué sucede cuando los humanos se ven realmente amenazados. En la cámara de inteligencia, Krabsak observó horrorizado cómo una nube de hongo se elevaba sobre un campo de pruebas. El poder destructivo superaba con creces lo que había anticipado de una especie tecnológicamente tan limitada. Los Ascari contaban con armas similares, por supuesto, pero las habían desarrollado mucho más tarde en su evolución tecnológica. Estos humanos habían estado dispuestos a destruir todo su planeta antes que rendirse, incluso durante sus etapas primitivas de desarrollo. ¿Qué clase de especie evolucionó de esa manera? Y, lo que es más importante, ¿qué sucedería al acorralar a una especie así? Por primera vez desde que se unió a la cacería, Krabsak sintió algo que nunca imaginó sentir hacia una presa. Miedo. Bexatl paseaba por la cubierta de mando de la nave nodriza Ascari, sus garras repiqueteando contra el suelo metálico. Sus oficiales observaban con ojos nerviosos. La cacería no avanzaba según lo planeado. En lugar de prepararse para una simple operación de sacrificio, ahora estaban enfrascados en un acalorado debate. Esta información no cambia nada, insistió Drekar, con su enorme figura elevándose sobre el mapa estelar. Sus armas siguen siendo primitivas comparadas con las nuestras, pero sus tácticas sí, replicó la subcomandante C. Era la mayor de ellos, veterana de 3 conquistas de sistemas. Nunca había visto a una especie luchar así. No se comportan como deberían. Rexile gruñó, silenciando la sala. Somos Ascari. Hemos conquistado 7 sistemas. No tememos a criaturas de piel suave que apenas han salido de su planeta. Krabsak permaneció en silencio en su puesto, escuchando las transmisiones humanas entrantes. El flujo había cambiado. En lugar de señales aleatorias, los humanos ahora enviaban imágenes militares específicas directamente a la nave Ascari. Sabían que los estaban vigilando. Hola, Hunter, dijo en voz baja, consciente del riesgo de volver a hablar. Nos están enviando más imágenes deliberadamente. Muéstrame, ordenó Rexile. La pantalla principal se llenó de imágenes de operaciones especiales humanas. Pequeños equipos de soldados moviéndose con perfecta coordinación a través de terrenos imposibles.
Francotiradores que mataban a distancias que incluso los tiradores más precisos de Sakari encontrarían difíciles. Escenarios de combate urbano con humanos usando su entorno de maneras que los Kari nunca habían considerado. «¿Quieren que veamos esto?», se dio cuenta Sra. «Intentan intimidarnos». Bresl rió, pero el sonido carecía de convicción. «Una táctica desesperada». «¿Es desesperada si funciona?», preguntó Krasak de inmediato, arrepintiéndose de su audacia. Rex Toul giró lentamente. Sus pupilas verticales se estrecharon hasta convertirse en rendijas. «Olvidas tu lugar, analista. Perdóname, alto cazador, pero piensa que en cada sistema que hemos conquistado, las presas huyeron o se rindieron cuando comprendieron nuestro poder. Estos humanos corren hacia la lucha. Su historia sugiere que nunca se han rendido ante un enemigo más fuerte. Se adaptan. Se sacrifican. Dudó. Lo disfrutan». Un pesado silencio invadió la cubierta de mando. Mientras tanto, en el búnker de mando suizo, el general Pierce observaba la señal satelital de la nave Sakari. Su salida de energía había cambiado, mostrando un aumento de actividad. La fecha límite de invasión estaba a solo 12 horas de distancia. «Están hablando de lo que han visto», dijo Lisa Daniels, estudiando sus monitores. «Martínez ha insertado con éxito nuestro metraje seleccionado en su flujo de datos. Vieron más de 40 horas de operaciones de combate en las últimas 3 horas». El comandante Wright asintió con aprobación. «¿Qué sigue en la secuencia?». «Últimas batallas», respondió Daniels. «Escenarios donde los humanos estaban desesperadamente superados en número, pero lucharon de todos modos. Termopoli, El Álamo, Little Bighorn, la casa de Pavlov, además de imágenes modernas de operaciones de las fuerzas especiales cuando los equipos fueron rodeados pero se negaron a ser extraídos». Wright entrecerró los ojos. «Bien. Entonces muéstrenles Hiroshima y Nagasaki. Quiero que entiendan lo que sucede cuando los humanos se sienten realmente amenazados. Que nos destruiremos a nosotros mismos antes de aceptar la derrota». Martínez levantó la vista de su puesto. «Comandante, he detectado un nuevo patrón de señal. Están escaneando nuestras posiciones defensivas. Creo que están reevaluando su plan de ataque». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Wright. «No tienen tanta confianza como ayer. Sigan presionando. Quiero que todos los oficiales de esa nave cuestionen sus órdenes». En la nave Sakari, el Consejo de Guerra se había vuelto tenso. Los subcomandantes discutían abiertamente, algo inaudito antes de una cacería. «Deberíamos pedir refuerzos», insistió Zebra. «Como mínimo, debemos revisar nuestro enfoque. Estos humanos no se comportan como presas normales. Están intentando meterse en nuestras cabezas», gruñó Drear. «Y tú estás dejando que lo consigan». «¿Lo estoy?», desafió Zebra. «¿O soy prudente? Mira lo que les hicieron a los de su propia especie». Señaló las imágenes de explosiones nucleares que se reproducían en la pantalla. Crearon armas que podrían destruir todo su planeta mientras aún eran primitivos. ¿Qué harán cuando se vean realmente amenazados por una fuerza externa? Rexel golpeó la mesa de mando con el puño. «Basta. La cacería continúa según lo planeado. Atacaremos primero sus instalaciones militares, luego sus centros de gobierno. Una vez que eliminemos a su líder, la población se rendirá». Krasach sintió un escalofrío de terror en el estómago. Todo lo que había analizado sugería que esto estaba mal. Los humanos no se rindieron cuando sus líderes cayeron. Lucharon con más fuerza. Se volvieron más peligrosos cuando el mando organizado se desmoronó. «Hola, Hunter», dijo, irguiéndose. «A pesar del miedo, solicito permiso para presentar una última prueba». La paciencia de Drexat era evidentemente escasa, pero hizo un gesto con la mano en señal de permiso. Karsak activó una secuencia que mostraba a humanos luchando en las condiciones más desesperadas, rodeados, superados en número y sin apoyo. Las imágenes alternaban entre diferentes periodos de tiempo,
mostrando que este comportamiento se mantuvo constante a lo largo de su historia. Esta especie prospera en la adversidad, explicó Krapsach. Cuando se ven acorralados, se vuelven más letales, no menos. Tienen un concepto llamado no queda nada que perder, que les hace descuidar por completo su propia supervivencia. El último clip mostraba a un solo soldado humano gravemente herido, atrayendo a las fuerzas enemigas a una trampa que le costó la vida, pero salvó a su unidad. Hemos conquistado especies que lucharon por deber o miedo, concluyó Krapsach. Nunca nos hemos enfrentado a una especie que luche por despecho. De vuelta en la Tierra, el capitán Bennett y el teniente Mason, a bordo de la Estación Espacial Internacional Resolute, recibieron nuevas órdenes. Su estación era ahora el puesto de mando avanzado de la Red de Defensa Orbital Terrestre. Aún nos superan en armamento, dijo Bennett con gravedad, mirando la pantalla táctica. Incluso con cada nación aportando su mejor tecnología. No necesitamos ganar, respondió Mason, revisando los sistemas de armas. Solo necesitamos que se desangren lo suficiente como para que lo reconsideren. La voz del comandante Wright llegó a través del sistema de comunicación. Capitán, ¿cómo están las defensas orbitales? Todos los sistemas están operativos, comandante, pero si sus escudos son tan avanzados como creemos, nuestras armas convencionales podrían no ser efectivas. Por eso estamos desplegando los satélites EMP, explicó Wright. Daniels cree que sus implantes neuronales podrían ser vulnerables a los pulsos electromagnéticos. ¿Cómo lo sabe? No lo sabe, admitió Wright. Pero notó que se estremecieron cuando nuestro equipo de comunicaciones sufrió una subida de tensión durante la primera reunión. Vale la pena intentarlo. En la nave Scary, el ambiente había cambiado. Los oficiales subalternos susurraban entre ellos. Incluso Drear parecía menos seguro mientras estudiaba las posiciones defensivas humanas. Están desplegando satélites en una red defensiva, informó. Primitivo, pero la cobertura es impresionante para tan poco tiempo de aviso. Fsal contempló la pantalla holográfica de la Tierra. Por primera vez en su larga carrera, sintió un atisbo de duda. No se trataba de la victoria, los Teari seguirían ganando, sino del coste. ¿Cuántos de sus cazadores regresarían? Continúen con la operación, ordenó finalmente. Pero aumenten la potencia de sus escudos y acérquense con precaución. Estos humanos podrían tener sorpresas que no anticipamos. Mientras la nave Sakari se ponía en posición de ataque, Krapsach hizo una última copia de la grabación de la guerra humana. Algún día, cuando esto terminara, el dominio tendría que comprender exactamente qué tipo de especies se habían encontrado. Una especie que, tras millones de años de evolución, había hecho de la guerra un arte. Una especie que no solo luchaba por sobrevivir, sino por ganar sin importar el coste. Los humanos estaban listos y, por primera vez en la historia Sakari, los cazadores sintieron que podrían convertirse en presas. El primer ataque llegó al amanecer. 3 naves de ataque Sakari descendieron sobre la Estación de Defensa Orbital sobre Norteamérica. Sus armas brillaron contra el cielo oscuro, rayos de energía púrpura atravesando el vacío del espacio. El teniente Kyle Harrison se mantuvo firme en la cubierta de mando de la Estación de Defensa Alpha. A sus 32 años, nunca imaginó enfrentarse a una invasión alienígena, pero sus años en la Marina lo habían preparado para la crisis. Los escudos se mantenían al 60%. Su segundo al mando informó. Sus armas son poderosas, pero no tan devastadoras como predijo la inteligencia. Harrison asintió, con la mirada fija en la pantalla táctica. Nos están poniendo a prueba, sondeando nuestras defensas antes de desplegar su fuerza principal. Activó el comunicador de toda la estación. Todo el personal, prepárense para el abordaje. Esto no es un simulacro. A bordo de la nave de ataque Sakari Líder. El subcomandante Viz observaba con creciente inquietud. La estación humana ya debería estar inutilizada. Su tecnología de escudos es más avanzada de lo que se informó.
Le informó al cazador superior Resl a través del enlace de comunicación. Hemos atravesado sus defensas exteriores, pero están adaptando las frecuencias de sus escudos para resistir nuestras armas. En la nave nodriza, Resl siseó frustrado. Lancen grupos de abordaje, poniendo a prueba su determinación en combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros Cari se prepararon para la batalla, luciendo sus armaduras biomecánicas y potenciando sus armas de energía. Eran la élite de las fuerzas del dominio, cada uno de más de 2 metros de altura con fuerza y reflejos mejorados. Ninguno de ellos había considerado jamás posible la derrota. Krapsak observó desde su estación de monitoreo el despegue de la nave de abordaje. Basándose en su análisis de las imágenes de combate humano, sabía qué sucedería a continuación, pero ya nadie lo escuchaba. La caza había comenzado, y la tradición prevalecía sobre la inteligencia. La nave de abordaje atravesó las secciones debilitadas de los escudos de la estación de defensa, las escotillas blindadas se abrieron y los guerreros Sakari salieron en masa, esperando encontrar humanos aterrorizados huyendo ante ellos. En cambio, encontraron estrechos pasillos llenos de trampas, defensores humanos con trajes de combate sellados disparando desde posiciones protegidas. Cada pasillo se convirtió en una zona de muerte. Los Sakari avanzaron, pero a un alto precio. El teniente Harrison lideró un contraataque desde el centro de la estación. Recuerden su entrenamiento, les dijo a sus hombres por el comunicador táctico. Son más grandes y fuertes, pero están acostumbrados a las presas que corren. Nosotros no corremos. Los guerreros Sakari se sorprendieron sinceramente cuando los humanos cargaron directamente contra ellos. No era el comportamiento de una presa. Carecía de sentido táctico. Los humanos deberían estar retirándose a posiciones defensivas, no avanzando contra fuerzas superiores. Activando cargas EMP ahora, ordenó Harrison mientras su equipo se retiraba repentinamente del combate. Los pulsos electromagnéticos recorrieron la sección. Los implantes neuronales Sakari, diseñados para mejorar sus habilidades de combate, se cortocircuitaron repentinamente. Los guerreros colapsaron, con sus sistemas biomecánicos sobrecargados por el ataque inesperado. En la nave nodriza, Bresl recibió los inquietantes informes. ¿Cómo sabían que nuestros sistemas neuronales eran vulnerables a las interferencias electromagnéticas?, exigió. Nadie tenía una respuesta excepto Krabak, quien guardó silencio. Había incluido esa vulnerabilidad en su informe, la que había sido descartada. En órbita alrededor de la Tierra, la flota humana se había reunido. Era una colección de naves de diferentes naciones, unificadas apresuradamente bajo una única estructura de mando. La almirante Heather Blackwood se encontraba en el puente del buque insignia, el USS Defiance. La nave nodriza Sari se está posicionando, informó el oficial táctico. Sus naves de ataque regresan de la estación de defensa. Sufrieron grandes pérdidas. Blackwood asintió con gravedad. Bien. Desplieguen la flota según el plan. Delta. Hagan que parezca que estamos protegiendo el sector europeo. Las naves humanas se formaron, aparentemente concentrando sus fuerzas para defender Europa. Era exactamente lo que sugeriría la doctrina militar convencional. Protejan sus regiones más densamente pobladas. Los Sakari mordieron el anzuelo. Están consolidando su flota para proteger sus centros de población. Drear informó con satisfacción. Predecible. Drexal no estaba tan seguro. Algo andaba mal. Los humanos ya los habían sorprendido una vez. Acérquense con precaución. Mantengan los escudos completos. La flota de ataque Sakari avanzó hacia la línea defensiva humana. Sus armas estaban cargadas, sus cazadores ansiosos por compensar las pérdidas inesperadas en la estación de defensa. Fue entonces cuando la almirante Blackwood activó la trampa. Todas las naves, ejecuten la maniobra Termopol, ordenó. La flota humana rompió repentinamente la formación, dispersándose en direcciones aparentemente aleatorias. Los comandantes Sakari quedaron momentáneamente confundidos.
Parecía una retirada, pero tácticamente carecía de sentido. Entonces, las naves humanas dieron la vuelta y atacaron a las naves Sakari desde múltiples vectores. Están apuntando a nuestras secciones de motores, se dio cuenta Dreknar demasiado tarde. Todas las naves rotaron sus escudos, pero el ataque humano fue coordinado con precisión. Aunque sus armas eran menos potentes, atacaron simultáneamente los puntos débiles preseleccionados. 3 naves Sakari perdieron potencia de motor y comenzaron a derivar. En medio del caos, el capitán Gregory Bennett y la teniente Olivia Mason ejecutaron el movimiento más audaz de todos. Su nave, la ISS Resolute, había resultado dañada en el intercambio inicial. En lugar de retirarse, establecieron un rumbo de colisión con la nave de mando Sakari. Sobrecarga del reactor en 60 segundos. Mason informó con calma, aunque le temblaban ligeramente las manos en los controles. Todas las cápsulas de escape se lanzaron. Bennett asintió con determinación. Ha sido un honor, teniente. Igualmente, capitán. En la nave de mando Sakari, sonaron las alarmas. Alerta de colisión. Nave humana en rumbo de intercepción. Su reactor está en marcha. Crítico. Fres lo observó con incredulidad como la nave humana, dejando un rastro de escombros y expulsando atmósfera, se dirigía directamente hacia ellos. Maniobras evasivas. Pero era demasiado tarde. La ISS Resolute se estrelló contra el costado de la nave de mando. La detonación del reactor que siguió atravesó los escudos de la nave Sakari y rasgó su casco. Bresl fue arrojado a través de la cubierta de mando. Su armadura lo salvó de una muerte inmediata. Mientras se ponía de pie con dificultad entre las llamas y el caos, una terrible comprensión lo asaltó. Los humanos se habían sacrificado deliberadamente. Habían convertido sus propias muertes en armas. ¿Qué clase de presa hizo eso? Desde el USS Defiance, el almirante Blackwood observó la explosión con ojos solemnes. El capitán Bennett y el teniente Mason dieron sus vidas para crear esa abertura. Le dijo a su tripulación, asegurémonos de que no haya sido en vano. Todas las naves concentran el fuego en la sección dañada de la nave nodriza. La flota humana respondió con precisión coordinada. Misiles, armas de energía y proyectiles cinéticos convergieron sobre la nave Sakari herida. En la nave nodriza, Krasach respaldó todos sus datos mientras la nave se desplomaba bajo el ataque humano. Los Sakari seguían siendo tecnológicamente superiores. Probablemente ganarían esta batalla, pero el coste no tendría precedentes en su historia de conquista. Y lo que es más importante, algo fundamental había cambiado. Por primera vez, los Sakari no luchaban como depredadores confiados en una victoria fácil. Luchaban por la supervivencia contra una especie que simplemente se negaba a comportarse como presa. Los cazadores se habían convertido en presas, y nada en su experiencia los había preparado para este momento. Mientras Bresl ordenaba la retirada para reagruparse, observó la pantalla táctica que mostraba las pérdidas sufridas, casi el 40% de su fuerza de invasión inicial. Estos humanos, dijo en voz baja, no son como los demás. Nadie en la cubierta de mando. Disentimos. Pasaron 3 meses desde la primera batalla. La flota Sakari se había retirado a los confines del sistema solar, lamiéndose las heridas y reevaluando su estrategia. La Tierra aprovechó este tiempo para prepararse, uniéndose como nunca antes ante una amenaza común. Krabsak se encontraba en su nueva posición en el puente de la nave nodriza Sakari. Su ascenso a analista jefe de inteligencia había sido una sorpresa para todos, especialmente para él. Pero tras el desastroso primer enfrentamiento, el alto cazador Breakstowl finalmente reconoció el valor de la inteligencia adecuada. Los humanos siguen reforzando sus defensas, informó Krabsak, estudiando los datos de los sensores. Han adaptado parte de nuestra tecnología de las naves dañadas que dejamos atrás. Su curva de aprendizaje es preocupante. Bresl la sintió con tristeza. La cicatriz que le cruzaba la cara por la explosión de la nave de mando había cicatrizado mal,
dejando un recordatorio permanente del ingenio humano. ¿Cuánto tardarán en aplicar ingeniería inversa a nuestra tecnología de escudos? Basándose en su progreso actual, menos de un año, Kravchuk respondió, son particularmente hábiles en el desarrollo de armas. Su historia sugiere que aquí es donde sobresalen. La admisión quedó en el aire. Los Carí siempre habían confiado en su superioridad tecnológica para conquistar nuevos mundos. La idea de que las especies presa los alcanzaran tan rápido no tenía precedentes. Al otro lado del puente, Zebra se acercó con un bloc de datos. Ha llegado el informe del Consejo del Dominio, dijo en voz baja. Bresl tomó el bloc, con el rostro ensombrecido al leer. Envían al Supervisor Supremo Cabrat para evaluar la situación. Les cuesta creer nuestros informes. Creen que exageramos la amenaza humana, afirmó Sra. Nunca se han enfrentado a humanos, dijo Kravchuk simplemente en la Tierra. La comandante Wright se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Cámara estaba repleta de representantes de todas las naciones, todos unidos por la amenaza alienígena. Nuestras capacidades defensivas han mejorado sustancialmente, informó. La tecnología rescatada de las naves Akari ha acelerado nuestro desarrollo durante décadas, pero no debemos hacernos ilusiones. Regresarán, y en mayor número. El general Pierce dio un paso al frente. Hemos establecido una nueva doctrina militar específicamente para combatir a los Akari. Su psicología es diferente a la nuestra. Esperan, rezan para huir o se rinden. Nuestra estrategia se basa en desafiar esas expectativas en todo momento. Lisa Daniels, ahora al mando de la recién formada División de Guerra Xenopsicológica, mostró una pantalla holográfica. Hemos analizado cada segundo de nuestros enfrentamientos con ellos. Son depredadores, sí, pero también son seres racionales. Si logramos que el coste de la conquista sea demasiado alto, podrían optar por negociar en lugar de luchar. ¿Crees que son capaces de la paz?, preguntó un representante con escepticismo. Creo que son capaces de hacer un análisis de coste-beneficio, respondió Daniels. Ningún depredador sigue cazando presas que causan demasiado daño. No es un acierto evolutivo. En el espacio profundo, apareció una nave de noticias, más grande e imponente incluso que la nave nodriza. El Supervisor Supremo Cabrat había llegado. Como máxima autoridad en el dominio Sakari, su palabra era ley. Rex Toul y su oficial se pusieron firmes mientras que Brad subía a la nave nodriza. El Supervisor Supremo era anciano. Sus escamas se habían desvanecido con la edad, pero su mirada seguía siendo aguda y calculadora. «Hola, Hunter», saludó Cabrat a Bresl, examinando la cicatriz de su rostro con interés. «He leído tus informes. Ahora quiero ver a estos humanos con mis propios ojos». Kravchuk fue convocado para presentar sus hallazgos. Con meticuloso detalle, mostró las imágenes de la guerra humana, sus tácticas durante la batalla y su rápido avance tecnológico. Como no son simples guerreros, explicó Kravchuk, son innovadores. Toman lo que ven y lo mejoran. Ya han incorporado elementos del diseño de nuestros escudos a sus defensas. Cabrat observó en silencio, con expresión indescifrable. Finalmente, se volvió hacia Bresl. Tienes razón en proceder con cautela. Estas no son presas normales. ¿Cuáles son sus órdenes, Supervisor Supremo?, preguntó Rexal. La respuesta de Krat los sorprendió a todos. Hablaré con ellos yo mismo. Los sistemas de defensa de la Tierra detectaron de inmediato las naves Sakari que se acercaban. Pero esta vez, los alienígenas no enviaron naves de ataque, solo una lanzadera diplomática, solicitando permiso para entrar en órbita. El comandante Wright, el general Pierce y el estratega jefe Daniels se reunieron con la delegación Sakari en el mismo lugar del primer contacto. Esta vez, sin embargo, la Tierra estaba lista. Una flota de naves equipadas con tecnología Sakari recuperada estaba lista y las armas terrestres apuntaban a la lanzadera alienígena.
El supervisor supremo Kabrat emergió de la lanzadera, flanqueado por Brexal y Krasak. Sus antiguos ojos observaron a los humanos con genuina curiosidad. «Soy Krat, supervisor supremo del dominio Sakari», anunció. «He revisado la capacidad de su especie para la guerra y la encuentro única en nuestra experiencia». El comandante Wright dio un paso al frente. «Nosotros no buscamos este conflicto. Nos defendimos como lo haría cualquier especie soberana». «Sí, de acuerdo. Sorprendiendo a todos, pero no como lo haría una presa. Eso es lo que me interesa». Hizo un gesto hacia Karsak, quien activó una pantalla holográfica que mostraba las guerras humanas a lo largo de la historia. Hace 7 ciclos estándar, este analista mostró sus imágenes de guerra a nuestro personal de mando. Muchos desestimaron sus preocupaciones. Creían, como todos nosotros, que la superioridad tecnológica garantizaba la victoria. Las pupilas verticales de Kabrat se fijaron en la derecha. «Nos equivocamos». El general Pierce se movió incómodo. «¿Proponen la paz?» «Propongo comprensión», respondió Kabrat. «En toda nuestra historia de conquista, nunca nos hemos encontrado con una especie como la suya. Luchan de forma diferente. Valoran la victoria por encima de la supervivencia. Se coordinan de maneras que desafían la lógica depredadora». Lisa Daniel dio un paso al frente. «No disfrutamos de la guerra, si es eso lo que sugieres. Simplemente somos muy buenos en ella porque hemos pasado toda nuestra historia intentando acabar con ella». Krat ladeó la cabeza, considerando esta paradoja. «Fascinante. Una especie que domina la guerra en busca de la paz». Se giró hacia Rexal. «El coste de subyugar. Una especie así no tendría precedentes». «Sí, supervisor supremo», asintió Restol, tocándose la cicatriz del rostro, y aprendieron rápidamente. «Lo que no pueden derrotar hoy, lo superarán mañana». Kabrat se volvió hacia los humanos. «El dominio Sakari propone un tratado no de sumisión, sino de reconocimiento mutuo. Su sistema seguirá siendo soberano. A cambio, solicitamos intercambio de conocimiento y derechos comerciales limitados». La delegación humana se quedó atónita. Este no era el resultado que nadie esperaba. «¿Por qué este cambio de opinión?», preguntó directamente el comandante Wright. La boca de Kabrat formó lo que podría haber sido una sonrisa, aunque reveló hileras de dientes afilados. Los depredadores sobreviven al reconocer cuando una presa es demasiado peligrosa para cazar. Han demostrado ser algo más que presas. 3 días después, mientras avanzaban las negociaciones del tratado, Krat apartó a Daniels para conversar en privado. «Hay algo que debo saber», dijo el antiguo Sakari. «Su gente lucha con una ferocidad que nunca hemos visto en ninguna especie». «¿Cómo llegaron a ser así?», pensó Daniels reflexionando sobre su respuesta. «Necesidad. Evolucionamos. En un planeta donde no éramos los más fuertes ni los más rápidos. Teníamos que convertirnos en los más inteligentes. Y parte de ser inteligente era darnos cuenta de que a veces hay que luchar incluso cuando no se puede ganar, porque luchar cambia las reglas del juego». Kabrat asintió lentamente. «Teari seguirá llamándonos depredadores de la cúspide de la galaxia. Nuestro orgullo lo exige». Sus antiguos ojos se encontraron con los de ella. «Pero en privado reconocemos que la humanidad existe en una categoría para la que aún no tenemos nombre». Cuando la lanzadera Sakari partió de la Tierra por última vez, Krabsak volvió a mirar el planeta azul. Apenas 10 minutos de imágenes de la guerra humana habían cambiado el curso de 2 civilizaciones para siempre. Había tenido razón en temerles, pero quizás también había algo que aprender de ellos. Los cazadores habían encontrado la horma de su zapato, y al hacerlo, se habían convertido en depredadores más sabios.